Bueno, y para este proyecto de hoy vamos a utilizar el hilo Justin Baby. Es un hilo de Tessiland, ideal para cosas de bebé, y está compuesto 100% de lana merinos. Es muy rico, muy suavecito y no pica. Por eso lo utilizamos bien para los bebés, para ropita de bebé y todo ese tipo de cosas. Este color se llama pana en italiano, pero es como un crema, blanco crema, no es blanco blanco, sí, es crema. Y aconsejan trabajarlo con un crochet de 3. Vamos a utilizar un crochet de 3 milímetros, como lo indica. Necesitaremos tijera, aguja lanera, aguja de coser, porque vamos a ponerle un broche como de estos. Necesitaremos esto también, marcadores, cinta métrica, y es todo. Entonces vamos a pasar al paso a paso. Bueno, aquí tenemos un esquema, un dibujo de lo que vamos a hacer, que es el suétercito de bebé recién nacido. Estas son las medidas que corresponden a un recién nacido estándar, ¿no? Entonces, ven, es como un tipo kimono que se cruzan. Esta es la parte de atrás y, bueno, por supuesto, esta es la parte de adelante. Mide 21 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto hasta aquí. Y después, entonces, 7 más, o sea, quiere decir que son 17 de alto en total. Primeramente vamos a irlo tejiendo de abajo arriba. Vamos a tejer un punto elástico y vamos a ir subiendo. Y aquí vamos a hacer disminuciones. Y aquí, por supuesto, tejemos para allá, o sea, tejemos esta pieza y esta pieza, que van a ser iguales, porque una va debajo de la otra, y se unen aquí con unas tiritas que vamos a hacerle del mismo tejido, unas cadenéticas, un cordoncito, vamos a ver. Y aquí vamos a poner dentro los broches por la parte de adentro, y esta capa entra así, ¿ven? Entonces aquí vamos a hacer, para la parte de atrás vamos a hacer una cadeneta que mide 8.5 centímetros. Una cadeneta, y de ahí vamos a seguir tejiendo hasta la parte de abajo. O sea, vamos a ir así, subiendo y aquí uniendo. Bueno, vamos a ir todo eso en su momento, ¿no? Paso a paso, como se llama. Esto les puede servir, se lo pongo, bueno, en el video, que les puede servir como un diagrama para otros suétercitos que quieran hacer. Bueno, después sí le tendrían que aumentar la medida para cuando va creciendo, o si los bebés son más chiquitos o menos, por ahí. No sé si me explico. Entonces, bueno, vamos a empezar con la cadeneta del punto elástico, y les voy a ir explicando. Bueno, vamos a hacer ahora el punto elástico, que es esto, y tiene que darnos un número par para que nos quede uno al lado del otro, que coincida bien las terminaciones. Entonces, esta pieza va a medir de largo 21 centímetros y de alto 1.5 centímetros. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces comenzamos el punto elástico haciendo un nudo, o sea, un nudo mágico, y vamos a levantar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos cadena. Esto es en altura del punto elástico, ya van a ver. Vamos a saltar una, y en la siguiente entramos y hacemos un punto
bajo, 1. En el siguiente un punto bajo, 2. En el siguiente un punto bajo, 3. Y por último un punto bajo, y son 4. ¿Ven? Este va a ser el ancho de el fajín. Claro que este dibujo no está a escala. O sea, vamos a ir construyendo así, en esta dirección. Entonces, esto va a medir, tiene que medir 1.5. Como ven, tenemos 1 centímetro y 5. Perfecto. Entonces va a medir 21 centímetros de largo. Vamos a ir tejiendo hasta llegar a 21 centímetros. Y las vueltas deben ser números pares para que coincidan después el punto elástico. Terminada esta vuelta, vamos a subir un punto cadena. Siempre vamos a hacer lo mismo. Viramos el tejido, aguantamos aquí, ven, el hilo, y entonces vamos a venir en el punto siguiente, o sea, no, en el mismo punto, perdón, que es este, pero aquí vamos a agarrar la hebra que está detrás, la traemos y hacemos un punto bajo, 1. En la siguiente hacemos lo mismo, 2. En el siguiente lo mismo, 3. Y en el siguiente lo mismo, 4. Tienen que ser siempre un número 4. Levantamos un punto cadena y viramos el tejido y volvemos a hacer lo mismo. Es decir, en esta aquí, hacemos el punto bajo, o sea, en la hebra detrás. En la hebra siguiente, del punto siguiente, hacemos 2, 3 y 4. Ven, ya llevamos 3 vueltas. De nuevo, un punto cadena y lo mismo. En el siguiente punto, en la hebra detrás, hacemos un punto bajo. Y 2, y 3, y 4. Un punto cadena, viramos el tejido en la hebra del punto bajo siguiente, hacemos el primero, 2 y 3 y 4. ¿Ven? Como es tan chiquitico, se ve tan cómico. Pues bueno, vamos a vernos cuando tengamos, recuerden, 21 centímetros de largo y vamos a contar que sean números par para que termine. Si empezamos así, terminamos así, para que después cuando lo unamos coincida bien. Vamos a 21 centímetros. ¿Eh? Bueno, estamos bien. Y entonces son 52 vueltas. Que habíamos dicho que debe ser con números pares. Entonces, bueno, aquí ya hemos terminado esta parte. Entonces ahora vamos a cambiar de punto. Vamos a hacer un punto cadena. Y en cada punto vamos a hacer un punto bajo. O sea, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos aquí, encima, para ir subiendo el tejido. Hicimos una vuelta o sea, hicimos un punto cadena. Y en el mismo, ¿ven? Así,
vamos a hacer, cogemos aquí este y hacemos un punto bajo. Ahora, en cada uno de los espacios, aquí tocaría este. Vamos a hacer un punto bajo. ¿Ven? Aquí. Aquí. Punto bajo en cada uno. Y bueno, vamos a hacer un punto bajo en cada, aquí y aquí. Y nos vemos al final de la vuelta. Y estamos llegando al final. Este es el número 51 y 52 puntos bajos. Tenemos que tener 52 puntos bajos. Ahora, vamos a levantar un punto cadena, miramos el tejido y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Y este que vamos a hacer ahora va a ser el motivo que vamos a subir, con el que vamos a trabajar. Entonces, en el punto siguiente vamos a hacer un punto alto. En el punto siguiente un punto bajo. En el punto siguiente un punto alto. En el punto siguiente un punto bajo. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un punto alto. Entonces vamos a intercalar un punto bajo y un punto alto. En eso consiste el motivo. Un punto bajo y un punto alto. Hasta el final de la vuelta. Aquí un punto bajo y un punto alto. Un punto bajo y un punto alto en el siguiente. Un punto bajo y en el siguiente un punto alto. Vamos a hacer esto hasta el final de la vuelta. Entonces aquí un punto bajo y terminamos con un punto alto en el último punto, en el borde. Ahora subimos un punto cadena y vamos a cambiar la cosa. Ahora, donde hicimos el punto alto vamos a hacer un punto bajo y donde hicimos el punto bajo vamos a hacer un punto alto. Aquí, como hicimos un punto alto, pues venimos en el mismo punto y hacemos un punto bajo. Cogemos lazada y en el siguiente, que es un punto bajo, hacemos un punto alto. En el siguiente es un punto alto, hacemos un punto bajo. En el siguiente, que es un punto bajo, hacemos un punto alto. Y así es como vamos a ir subiendo vueltas. Punto bajo y en el siguiente un punto alto.
punto bajo y punto alto, punto bajo y punto alto. ¿Ven? Así vamos a ir subiendo. Nos vemos aquí para decirles las indicaciones, pero es repetitivo, un punto bajo y un punto alto. Donde tenemos el punto bajo hacemos un punto alto y donde tenemos el punto alto hacemos un punto bajo. Entonces llegamos al final y vamos a terminar con un punto alto en el punto bajo donde comenzamos. Ahora subimos un punto cadena y hacemos un punto bajo en el punto alto donde terminamos. Y de nuevo partimos para hacer aquí hicimos un punto alto, un punto bajo, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto bajo. Y así vamos a ir subiendo las vueltas hasta que tengamos 10 centímetros. Esto es así, aquí. Vamos a ir subiendo hasta que tengamos 10 centímetros. O sea, porque es a partir del punto elástico hasta aquí. Hasta aquí. Tenemos que hacer unas cuantas vueltas más para llegar aquí. Y llegamos a los 10 centímetros. Y aquí vamos a parar. Entonces, ahora vamos a poner un marcador aquí y vamos a hacer 29 puntos cadena. O sea, una cadeneta de 29 puntos. 1, 2, 3 y 29. Ahora vamos a saltar un punto y en el punto siguiente hacemos un punto bajo. Ponemos el segundo marcador aquí y vamos a hacer en cada uno de los puntos cadenas un punto bajo. Hasta que lleguemos al marcador. O sea, hasta aquí. Ahora vamos a llegar al marcador. Bien, hacemos el último punto bajo aquí. Y quitamos el marcador. Y retomamos aquí los puntos. Ven, como aquí hicimos un punto alto, toca un punto bajo. Y aquí un punto alto, un punto bajo, y un punto alto. Y vamos a seguir la misma. Vamos a poner antes el marcador en el primero que hicimos para no perder la guía. Vamos a llegar a aquí, pero antes tenemos que hacer una disminución. O sea, vamos a seguir haciendo este motivo hasta que yo les avise aquí. Cuando ustedes estemos acercando al final, les digo. Vamos a poner un tercer marcador aquí al final para guiarnos también. Entonces, cuando lleguemos aquí, les digo lo que vamos a hacer. Ahora nos vamos a parar antes, 3 puntos antes del final, donde está el marcador, y vamos a coger, así ven, cogemos, entramos y sacamos hilo, y lo tenemos así. Entramos y sacamos hilo, quitamos el marcador, y en este punto donde estaba, sacamos hilo. Tenemos 4
hilos en el crochet, cogemos una lazada, entramos y lo cerramos al mismo tiempo. Hacemos un punto cadena, viramos el tejido y aquí vamos a hacer lo mismo, una disminución. Hacemos uno en el mismo punto que sacamos. De nuevo en el siguiente sacamos hilo y en el siguiente sacamos hilo. ¿Ven? Nos quedan 4 y cogemos lazada, entramos y lo cerramos. Ahora aquí vamos a seguir el motivo. Pues vamos a poner otra vez el marcador. Y aquí, por ejemplo, aquí nos toca punto alto. Y bueno, hacemos un punto alto. Aquí punto bajo. Y así vamos a continuar el motivo con la disminución. Entonces nos vemos al final aquí para decirle. Estamos aquí y vamos a terminar esta parte. Aquí toca un punto bajo. Entonces quitamos el marcador. Aquí toca un punto alto. Hacemos el punto alto que corresponde. Y a partir de aquí, en esta parte, donde hay 28 puntos, son 28 puntos bajos, volvemos a poner el marcador y vamos a hacer un punto bajo en cada uno. En el primero un punto bajo, en el siguiente un punto bajo en el siguiente. Y entonces vamos a hacer en cada uno de los puntos un punto bajo hasta que lleguemos aquí y aquí nos vamos a ver. Llegamos al final, quitamos el marcador, vamos a hacer el punto bajo que toca ahí y hacemos un punto cadena. Viramos el tejido. Ponemos el marcador en ese punto y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. De vuelta hasta que lleguemos al marcador del medio. O sea, un punto bajo en cada punto hasta que lleguemos aquí. Cuando llegamos aquí al marcador, pues lo quitamos y aquí era un punto alto lo que hicimos. Ahora toca un punto bajo, lo volvemos a poner y vamos a seguir ahora. Aquí toca un punto alto, punto bajo aquí, punto alto en el siguiente, punto bajo y punto alto. Entonces vamos a seguir así todo el resto de la vuelta hasta que lleguemos aquí, que vamos a hacer las disminuciones. Nos vamos a ver aquí para indicarles las disminuciones. Entonces vamos a quitar el marcador. Entonces vamos a hacer en esta, vamos a hacer la disminución. Cogemos 1, en el siguiente punto 1 y en el siguiente donde estaba el marcador 1. Entonces cuando los tenemos así, cogemos lazada y los cerramos juntos. Hacemos un punto cadena, viramos el tejido y vamos a hacer igual aquí. En el mismo sacamos y 1. En el siguiente 1 y en el siguiente 1. Cogemos lazada, entramos y lo cerramos juntos. Ahora aquí vamos a hacer, el que toca es un punto alto. Siempre tienen que fijarse en eso, muy importante. Cuando sigue aquí es los puntos altos y los puntos bajos.
aquí un punto bajo, aquí un punto alto, y se me olvidó poner el marcador. Es aquí. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí esta secuencia con los puntos, punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. Cuando llegamos aquí al marcador, hacemos el punto que toca aquí, que es punto alto, punto bajo. Creo que es punto alto en este caso. Y aquí vamos a seguir los puntos bajos como aquí, igual, hasta levantar 7 centímetros. Lo que les enseño ahora es esta parte. ¿Ven? Aquí estamos disminuyendo, que es esto, y aquí es esto. Entonces son 7 centímetros que hay que subir aquí. Entonces vamos a seguir esta operación así en esta secuencia, y después medimos. Cuando tengamos 7 centímetros paramos y ahí nos vemos. Bueno, ya casi estamos llegando a los 7 centímetros, ¿eh? Nos quedan, hicimos 6,5, 6,5, 5 milímetros, y entonces ahora vamos a hacer esta vuelta que nos falta para alcanzar los 7 centímetros. Vamos a hacerla solamente de puntos bajos. Entonces vamos a hacer, partimos aquí y nos vamos a hacer ya más disminuciones. Levantamos un punto cadena y hacemos un punto bajo en el mismo. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto, haciendo un borde de toda esta parte. Y así aumentamos en el tamaño. Entonces ven, en cada punto bajo, un punto bajo. Llegamos aquí, quitamos el marcador, que es el límite donde está la manga. Hacemos un punto bajo, volvemos a ponerlo. Y ahora en todo este borde vamos a hacer puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de los puntos. En punto bajo y en el punto alto hacemos un punto bajo. Esta es la parte de los hombros. Estas dos piezas van a ser idénticas, ya verán. Aquí ven, terminamos. Quitamos el marcador. Y lo volvemos a poner en el punto que hicimos ahora mismo. Ahí. Bueno, ahora vamos a hacer en esta parte aquí, en este borde de aquí, vamos a hacer con puntos deslizados. Entonces estamos aquí, entramos siempre en el bordecito, cogemos, tratando de coger una sola hebra. Déjame empezar otra vez, ahí. Y sacamos el hilo, ¿ven? Sacamos el crochet. Es un borde de puntos deslizados para que sea bonito, no dejarlo así. Entonces
ven donde están, tratamos de hacer lo más cercanos los puntos. Entonces, hasta que lleguemos aquí. ¿Cómo va quedando? Bueno, vamos a seguir aquí. Les explico. Según el diseño, esta parte es esta. La parte que está dentro. Y después viene la parte esta que es exactamente igual, pero que va así. Entonces, esta lo vamos a llevar hasta el final. Y ahí entonces vamos a llegar al final. Hacemos el último punto deslizado. Entonces, como esta parte es la que está dentro, vamos a hacerle aquí un cordoncito. La otra parte va a venir encima y aquí le vamos a poner los broches. O sea, aquí vamos a hacerle una cadeneta de 30 puntos. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 30. Aquí ahora vamos a cortar. Y ven, hemos terminado esta pieza. Esto después le damos una planchadita. Bueno, de todas maneras para los recién nacidos hay que lavarlos antes. Para estirar esto así un poquito, que está un poquito rizado. Bueno, ahora vamos a hacer la otra parte idéntica. Se fijan en el video desde el principio y vamos a ir levantando igualito que aquí, todo idéntico, solamente que vamos a dejar este borde para terminarlo, porque va a ser del otro lado. Es como así. Entonces lo vamos a hacer de este lado, ¿eh? Para que sea, cuando se ponga así, esté derecho todo. Entonces nos vemos después, cuando tengamos ya la otra parte hecha. Bueno, ahora vamos a hacer una cadeneta de aquí a aquí, que vamos a hacerla sola y después la vamos a poner aquí. Una cadeneta de 20 puntos cadena para hacer después la parte de atrás. O sea, vamos a hacer, cogemos hilo y hacemos un punto corredizo y vamos a entrar aquí donde está el marcador, que es el límite, donde empieza aquí el hombro. Entramos y
hacemos primer punto cadena y ahora vamos a hacer 20 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Una vez que tenemos los 20 puntos, vamos a unirlo aquí. Quitamos este marcador y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Entonces hacemos un punto cadena y cortamos el hilo. Si tenemos ya, estamos preparados para hacer la parte de atrás. Ahora cogemos hilo, hacemos un punto corredizo otra vez y vamos a entrar aquí en el primer punto. Vamos a hacer ahora un punto cadena y en el mismo un punto bajo. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo, siguiendo este mismo orden, esta continuación de la manga hacia atrás. Puntos bajos hasta que lleguemos aquí hasta el marcador. Al llegar aquí donde está el marcador, y recuerden, como hicimos aquí una vuelta de puntos bajos, vamos a continuar puntos bajos. Quitamos el marcador, hacemos el punto bajo y lo volvemos a poner para que nos sirva de guía. Entonces aquí vamos a seguir haciendo puntos bajos en todo esta vuelta. Ahora nos encontramos con la cadeneta. Entonces vamos a hacer en la cadeneta también puntos bajos, porque todo esto lo vamos a unir. Entonces, que esté derecha, hacemos aquí en el punto donde ella comienza un punto bajo. Aquí vamos siguiendo los puntos cadenas y en cada uno hacemos un punto bajo. ¿Ven? Entonces vamos a hacer en cada uno punto bajo y después hacemos puntos bajos en toda esta vuelta hasta que lleguemos aquí. Llegar aquí al final de la manga, hacemos un punto cadena, viramos el tejido y vamos de nuevo a hacer puntos bajos. ¿Ven? Hacemos un punto sobre punto hasta llegar al marcador y aquí vamos a retomar el motivo que hicimos aquí. Llegamos aquí a donde está el marcador y vamos a ver cuál es el que toca aquí. Bueno, vamos a comenzar. Aquí ese punto bajo, aquí correspondería a un punto alto. Quitamos el marcador, hacemos un punto alto y volvemos a ponerlo. Entonces aquí un punto bajo, un punto alto
punto bajo, un punto alto, entonces ahora en la cadeneta vamos a seguir haciendo el motivo. Ya en esta parte seguimos con un punto bajo y un punto alto. Entonces vamos a hacer todo hasta aquí con el motivo, y aquí ya hacemos puntos bajos hasta el final de la manga, y después volvemos con los puntos bajos hasta aquí y retomamos el motivo. O sea que vamos a hacer el motivo en esta parte y aquí, en las mangas solamente puntos bajos. Entonces vamos a repetir la cantidad de puntos que hicimos en la manga. Si no me equivoco son 19. Son 17 vueltas la manga. Vamos a hacer la misma cantidad aquí. Vamos a ir subiendo para hacer la otra parte de la manga. En esta parte vamos a hacer lo que es el cuerpo, que es el motivo fantasía que hemos hecho aquí. Y a partir de aquí, igual que aquí, la manga, con puntos bajos, a hacer la misma cantidad de puntos, o sea, la misma cantidad de vueltas que aquí. Son 17. Y entonces nos vamos a ver después. Ya les explico. Pero bueno, vamos a repetir lo mismo que aquí, pero en una sola pieza. Quiere decir, vamos a hacer la misma cantidad, 17 vueltas de puntos bajos, y después vamos a hacer este motivo. Y al final, bueno, ya nos vamos a ver para indicarles. Aquí terminamos esta vuelta. Y ven, voy a dejar este hilo que sirve de marcador para cuando vamos a... Esta es la mitad exactamente de la cantidad de vueltas que hay que hacer aquí. Entonces, bueno, aquí levantamos un punto cadena, viramos el tejido y vamos a continuar con los puntos bajos. Y bueno, aquí sí ya los voy a dejar solos. Puntos bajos, como ya les había dicho, aquí en esta zona el punto el punto fantasía, y luego aquí los puntos bajos. Entonces vamos a hacer esta misma cantidad y después vamos a continuar vamos a continuar aquí. Bueno, cuando llegamos aquí, vamos a terminar aquí con un punto cadena, cortamos el hilo y ahora vamos a tomar el tejido aquí y vamos a hacer la parte solamente de este motivo. Hacemos un nudo corredizo y vamos a entrar aquí. Aquí hay un punto bajo, o sea que toca un punto alto. Son 1, 2 y 3 que corresponden al punto alto, y en el que sigue hacemos un punto bajo. Aquí un punto alto,
y un punto bajo, y vamos a seguir haciendo este motivo en todo aquí y venimos hasta que tengamos vueltas aquí, hasta que tengamos la altura, vamos a decir, nos faltaría esta cantidad de vueltas, que corresponden a 10 centímetros. 10 centímetros a partir de aquí, hasta aquí. O sea que aquí ahora tenemos que hacer 10 centímetros. Que corresponden a estos 10 centímetros. O sea, cuando llegamos, hacemos 10 centímetros y después vamos a hacer el punto elástico. Bueno, ya tenemos el largo como aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de puntos bajos para después hacer el punto elástico. Entonces hacemos un punto cadena, viramos el tejido y hacemos un punto bajo en el mismo punto, y así vamos a hacer un punto bajo en cada punto para poner recta, bien recta esta parte, y a partir de aquí vamos a hacer el punto elástico. Entonces una vuelta de puntos bajos, y después nos vemos aquí para indicarles para hacer el punto elástico. Una vez terminada la vuelta de puntos bajos, ven que queda bien recto, vamos a hacer la vuelta de puntos elásticos. Vamos a levantar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez las 5 cadenas, vamos a venir a hacer saltamos una y venimos a hacer un punto bajo en el siguiente. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. Son 2, son 3. Y en el siguiente, un punto bajo. Entonces, ahora vamos en este punto bajo que sigue, vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. O sea, hacemos 2 puntos deslizados y nos colocamos así, o sea, por detrás. Ahora vamos a saltar ese punto que hicimos, esos 2 puntos que hicimos, y entonces en este punto de aquí de lo que estamos haciendo, de los 4 puntos altos, vamos a hacer un punto de los puntos bajos, perdón, un punto bajo. Lo ponemos el hilo hacia acá. Un punto bajo en el siguiente, o sea, en la hebra que está detrás, un punto bajo, y en el siguiente un punto bajo, y en el último un punto bajo. Y cómo se va formando ya el... Ahora hacemos un punto cadena y ponemos el tejido así, y vamos a coger la hebra, la primera hebra, y hacemos un punto bajo, segunda,
un punto bajo, 3, un punto bajo y 4, un punto bajo. Ahora venimos aquí, hacemos un punto deslizado y en el siguiente un punto deslizado. Viramos el tejido y vamos a hacer en las 4 puntos bajos aquí que venimos de hacer, vamos a hacer puntos bajos con la hebra, con una sola hebra. Ahora hacemos un punto cadena al final y vamos a hacer esto, va a consistir en esto todo el tiempo. Un punto bajo, dos, 3, 4. Llegamos aquí, giramos así y en el siguiente punto un punto deslizado y en el siguiente un punto deslizado. Volvemos a virar el tejido y vamos a hacer puntos bajos en los puntos 1, 2, 3 y 4. Un punto cadena, otra vez. Esto es repetitivo, es lo mismo. Aquí un punto bajo, un punto bajo en el siguiente y 3 y 4. Y venimos y punto deslizado y en el siguiente punto deslizado. Miramos el tejido, punto bajo, 2, 3 y 4. Punto cadena. Y de nuevo 1, 2, 3, 4 y 1 y 2. Miramos y vamos a hacer los puntos bajos. Y bueno, vamos a continuar así todo el resto de la vuelta hasta que lleguemos aquí y después les doy las indicaciones de lo que sigue. Una vez terminado, hacemos un punto cadena, cortamos el hilo y ya hemos terminado la parte de atrás. Entonces ahora vamos a armarlo.
Y vemos que la parte de adelante es un poquito más ancha. Una cosa, un mínimo. Pero eso está bien porque los bebés tienen barriguita. Bueno, ahora les voy a explicar lo que vamos a hacer. Ahora vamos a coser aquí, aquí, hasta aquí. Así. Entonces aquí vamos a coser este lado. Esta parte no, porque esto viene cruzado delante. Entonces ponemos los marcadores para guiarnos, como siempre, donde tenemos que coser. Cosemos aquí, aquí y aquí, aquí, para unirlo. Entonces, bueno, para coser, cogemos, ensartamos el hilo con la aguja lanera y vamos a unirlo así. Dejamos un tramo para después esconderlo. Al final de la vuelta escondemos el hilo por entre las hebras. Para que no se nos zafe el tejido y opla. Damos varias vueltas y cortamos el rente.
Hacemos lo mismo con este que nos queda aquí. Ahora vamos a hacerle un puño como esto, igual que hicimos de la parte de atrás en las manguitas. Entonces entramos el hilo con un punto de corredizo y vamos a subir 5 puntos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a hacer, saltamos uno y en el siguiente hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, son 2, en el siguiente un punto bajo, 3, y en el siguiente un punto bajo y 4. Entonces aquí vamos a, como los puntos están de perfil, bueno, vamos a coger el siguiente, es este, vamos a calcular la distancia, hacemos un punto deslizado y un segundo punto deslizado, viramos así el tejido, entramos este hilo para acá y aquí vamos a coger el primer punto y hacemos un punto bajo y el segundo, 2, 3 y el último 4. Aquí hacemos un punto cadena y volteamos así y vamos a hacer exactamente como el que hicimos en el fajín. Aquí en el primero hacemos un punto bajo, en el segundo un punto bajo, 2, el tercero, 3 y 4. Calculamos la distancia y hacemos un punto deslizado y otro más, calculamos aquí y 2 puntos deslizados, viramos, entramos el hilo para acá y vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un punto cadena y vamos a repetir esto que hicimos en toda la vuelta hasta que lleguemos al final y ahí nos vamos a ver. Y estamos llegando al final de esta vuelta. 1, 2, 3 y 4. Entonces ya aquí no nos quedan casi puntos. Punto deslizado y aquí un punto deslizado. Miramos. Entonces aquí hacemos los puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a cerrarlo, lo vamos a hacer con puntos deslizados. Cogemos el punto de aquí. Segundo punto. El tercero. Y el cuarto.
cerramos, que no quede huequito abierto. Vamos a hacer otro más. Un punto cadena, cortamos el hilo y nos queda bien cerradito. Ahora escondemos el hilito este dentro de las hebras y vamos a hacer la otra manguita igual, y ya después nos queda hacer un cordoncito igual que el otro que hicimos para hacerle por el interior, cerrarlo. Ya están terminadas las mangas con los puños, y ahora para terminar vamos a hacer una cadenita así aquí, porque es lo que va a cerrar dentro, por la parte de adentro, y después vamos a colocar unos broches aquí, los vamos a coser. Entonces, para la cadeneta de adentro cogemos hilo, hacemos el punto corredizo y es aquí donde vamos a entrar, debajo de la axila. Entramos aquí y hacemos la cadeneta. 1, 2, 3, hacemos uno más y cortamos el hilo. Entonces a este hilito que queda aquí lo vamos a esconder dentro, así, por entre las hebras de la misma cadeneta. Hacemos varias vueltas para que quede bien trabado ahí. Cortamos aquí rente y ya tenemos la cadeneta, el cordoncito. Vamos a hacer lo mismo con este, lo vamos a esconder aquí entre las hebras y después nos vemos. Después de terminado en realidad son 30 puntos cadena, para que queden los dos del mismo tamaño. Podamos hacer un lacito. Ahora vamos a ponerle los broches aquí. Pues bueno, ya están puestos los broches. Y los cerramos aquí. Los cosí con una aguja de coser fina y el hilo de coser. Entonces está ya todo terminadito, por delante y por detrás. Este es para el nuevo nieto que está por venir. Y bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Y pues en ese caso, like.
Y pueden seguirme en mi canal, suscribirse y activan la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos que estoy haciendo 2 veces por semana en el canal El Crochet de Mami. Los espero pronto y con muchas ganas de hacer cosas bonitas en crochet, y nos vemos. ¡Chao!